Continuamos entonces con el desarrollo de los temas inherentes a esta asignatura, que es el derecho comercial. La, la segunda temática es muy importante y se refiere a la autonomía y fuentes del derecho comercial. Nosotros decíamos que la especialización en el derecho ha implicado que el derecho comercial tenga propias normas y también sea regulada por propios principios. Pero esto ha implicado un debate también, ¿no? Es decir, ha habido autores que han propugnado que el derecho comercial forme parte del derecho civil y otros que han establecido que en realidad debería ser una rama diferente. El derecho comercial comienza a tener autonomía cuando se va modificando su primitiva condición de derecho profesional o de excepción, que se aplicaba solo a comerciantes, supuestamente, aunque esto es una exageración, ¿no? Sí, efectivamente se aplicaba a comerciantes, pero ya se conocía el acto de comercio, no de una manera más detallada, pero sí se tenía esa noción, ¿no? Entonces, se extiende el derecho comercial de un derecho para comerciantes hacia un comercio de los actos comerciales. Desde ese momento es que se va, se van, ¿cómo diríamos? Va tomando autonomía. El derecho civil, entonces, como decíamos hace un instante, era insuficiente e inadaptable para regular las relaciones nacidas en el tráfico comercial. El, el comercio requiere mayor flexibilidad, como hemos visto, por la rapidez de sus relaciones, por lo que se crean nuevas instituciones, letras de cambio, sociedades anónimas, las bolsas de valores. Y es que al final las acciones de las sociedades anónimas, por ejemplo, se venden con una fluidez eh, admirable, ¿no? Entonces, en cualquier momento o en un instante puede realizarse una venta de acciones, ¿no? Pese a ello, la doctrina pretende sostener que desaparecieron las circunstancias y razones que han hecho necesario el nacimiento de un derecho especial, por lo que algunos han propuesto una unificación legislativa. Y esto se ha materializado recientemente en la legislación argentina, por ejemplo. En Argentina ya se ha promulgado y ya está en vigencia un código civil y comercial. Y es que al final el derecho civil y el derecho comercial van de la mano y las interpretaciones de sus institutos jurídicos eh, eh, so, se deberían realizar de manera armónica, ¿no? Eh, a ver, analicemos un poco entonces. Hay algunos fundamentos para unificar el derecho civil y comercial. El acto comercial cobija a productores, consumidores cuyas actividades fueron tradicionalmente respaldadas por el derecho comercial y el derecho civil. Entonces, si el derecho civil ya regulaba estas relaciones básicas entre comerciantes, ¿por qué no regular las que se denominan hoy relaciones de comercio? Existe en la separación una redundancia, nos dicen los autores, o una superposición de reglamentos de los mismos fenómenos. Estaríamos ante un mismo fenómeno, nos dicen. La división es dispersa eh, y dispersa esfuerzos, por lo que complica el desarrollo del derecho privado, ¿no? Si es que dividimos en derecho civil y derecho comercial, no vamos a poder dedicarnos a profundidad solo a uno de ellos, nos dicen. La división del derecho privado genera una serie de costos y consumo de tiempo en descubrir cuál es la naturaleza del acto de comercio o cuál es la diferencia con el derecho civil. Eh, entonces, reitero, estaríamos ante esfuerzos dispersos y esto implicaría que no se desarrollen estas disciplinas. El origen histórico del derecho comercial se daría en el mismo instante en que, en que se regulaban las relaciones civiles, ¿no? Pero también hay fundamentos que sustentan la autonomía, es decir, que nos dicen que el derecho comercial debería tener una regulación aparte y una autonomía disciplinaria. Nos dicen estas perspectivas que el método con que se elaboraron ambos códigos es distinto, porque el derecho comercial se basa en el empirismo, es decir, en lo que se ve en la práctica, mientras que el derecho civil tiene un carácter inductivo, ¿no? De lo genérico se sacan generalidades y se sacan normas generales,
prevalecen conceptos generales, siendo insuficiente para regular el derecho comercial que requiere dinámica en la regulación de casos específicos. Cada relación comercial es un mundo, ¿no? Muy distinto. En cambio, en el derecho civil sí existiría la posibilidad de generalizar, nos dicen. El sentido cosmopolita internacional del derecho comercial expresado en la libre concurrencia que se extiende en la creación de un mercado común internacional, ¿no? El derecho comercial, debido a la complejidad que se genera en las relaciones comerciales, requiere también independencia. La celeridad, agilidad que impone el derecho comercial, el dinamismo de la actividad comercial, impone fórmulas que no son reguladas por el derecho común. La intervención estatal es necesaria en la actividad comercial, entonces tiene que haber un derecho propio del comercio, ¿no? Una rama propia para regir las relaciones comerciales. Nos dice además, en las legislaciones que tienen unificación, usualmente lo que pasa, como en el caso de Italia y Suiza, es que se van a tener que ir creando normas específicas para regularizar el comercio con el tiempo. Entonces, no sería suficiente un único cuerpo normativo civil y comercial, porque a la larga se necesitarían ciertos parches, digámoslo así. Entonces, ¿bajo qué relación se da este debate o esta relación entre derecho civil y comercial? Hay que distinguir las posturas, ¿no? sobre estas disciplinas. Algunos consideran que el derecho comercial es excepcional y acuden directamente a las normas del derecho civil ante una laguna normativa. Entonces, ellos son los que nos dirán también que debería unificarse, porque al final las reglas generales son las reglas del derecho civil. Y cuando las reglas del derecho comercial son insuficientes, se acude siempre a las reglas del derecho civil. Hay otros que nos dicen que en realidad el derecho comercial es un derecho especial, es decir, amerita una especialidad, ya que cuando hay una laguna, es decir, cuando no se sabe cómo solucionar un conflicto normativo, lo que va a pasar es que el derecho comercial tenga sus propias fuentes y se acuda a ellas para aplicarlas en los casos concretos. Entonces, quienes consideran que el derecho comercial es especial, están de acuerdo también en que el derecho comercial sea una rama autónoma, ¿no? Y solo acude al derecho civil después de acudir a todas sus fuentes. Pero hay otros que lo consideran excepcional, ¿no? Y manifiestan que el derecho civil es el tronco común del derecho privado. Entonces, si se dan cuenta, son dos perspectivas diferentes, ¿no? En nuestro país, la perspectiva que prevalece es aquella que nos dice que que el derecho comercial, bueno, es especial, ¿no? Por eso tenemos un cuerpo normativo aparte y solo eh, después de agotar las fuentes del derecho comercial, es decir, ese código tan extenso, es que podríamos acudir al derecho civil, aunque hay una relación ahí. En realidad hay una tesis ecléctica que se manifiesta, pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay una posición entonces intermedia que vemos en nuestra legislación, ¿no? En el derecho comercial habría materias especiales, pero también hay materias que rige el derecho civil y que excepcionalmente regula el derecho comercial, ¿ya? Por ejemplo, el derecho cambiario de los títulos valores es propio del derecho comercial, ¿no ve? El derecho contractual, por otro lado, sería excepcional. ¿Por qué? Porque está regulado medularmente por la teoría general del contrato, cuyas normas jurídicas de regulación se encuentran en el derecho civil. ¿Y nuestro código qué nos dice? El Código de Comercio en su artículo 1, ¿no? En su artículo primero. Parece un 10, pero es primero, por si acaso. El, el Código de Comercio regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. En los casos no regulados expresamente, se aplicarán por analogía las normas de este código y en su defecto las del Código Civil. Primero se acude al Código de Comercio y también en su defecto, ya cuando no se puede aplicar estas normas del Código de Comercio, se acudirá al Código Civil.
Entonces, hay una autonomía del derecho comercial. ¿Y cuál es su autonomía? Su autonomía en primer lugar es legislativa, ¿no? Y en nuestro país podemos evidenciar aquello. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo normativo propio del derecho comercial, el Código de Comercio, que, bueno, amerita también muchos cambios. Tenemos una autonomía dogmática que se manifiesta mediante principios propios del derecho comercial. Ustedes cuando, por ejemplo, cuando uno lee a Romero Sandoval, Raúl Romero Sandoval, en su obra Derecho Civil, en la primera parte, ve cuáles son los principios, ¿no? De nuestro Código Civil al momento de analizar la historia del derecho civil. Y nos dice, a ver, el derecho civil se basa en los siguientes principios: la dignidad de la persona; segundo principio, principio de propiedad privada; tercer principio, el principio de la autonomía de la voluntad; y finalmente el principio de la sucesión mortis causa. ¿No ve? Esos son los principios básicos de nuestro derecho civil, de nuestro Código Civil. Y así lo ha establecido la Comisión Codificadora del Código Civil Boliviano, por si acaso. ¿Ya? Pero el derecho comercial, nuestro código, también tiene propios principios. O sea, no solo nuestro código, el derecho comercial en general, ¿no? Entre los principios encontramos, por ejemplo, la celeridad sin detrimento de la seguridad, es decir, las acciones, o bueno, las relaciones comerciales tienen que ser seguras, pese a que sean tan rápidas, ¿no? En su ejecución, en su aplicación, ¿ya? El segundo principio tiene que ver con el formalismo, por el que prevalece eh, en el que prevalece la voluntad declarada sobre la interna. En nuestro Código Civil, bueno, ustedes habrán visto que para interpretar lo que dice un contrato, se tiene que buscar la intención común de las partes, ¿se acuerdan, no? Esto ustedes lo han debido ver en derecho civil contratos, pero en el derecho comercial prevalece la declaración expresa, ¿no? La expresada, la declarada. También podemos referirnos a la internacionalización, que es un principio del derecho comercial. Finalmente, el derecho comercial tiene autonomía didáctica o científica. Hay tratados propios del derecho comercial, manuales propios, y nosotros justamente hoy, y ustedes en anteriores clases de derecho comercial, han estudiado esta materia de manera separada, ¿no? Entonces hay una autonomía didáctica también. El derecho comercial tiene relación con varias de las ramas del derecho, con el derecho civil por su origen y las disposiciones legales del derecho civil que se aplican también en el derecho comercial, tal como hemos visto. Con el derecho minero, pues la actividad minera se ejerce mediante sociedades muchas veces, ¿no? También con el derecho penal, pues existen ciertos tipos penales, ¿no? Ciertos tipos penales inherentes a enriquecimiento ilícito de particulares, etcétera, ¿no? Con el derecho del trabajo, pues nosotros vamos a ver la figura de los dependientes eh, que forman parte de los auxiliares del comerciante, entonces ahí hay relaciones, relaciones de comercio, ¿no? Dentro de las cuales participan también, o bueno, vemos relaciones laborales. Hay una relación con el derecho internacional, ¿por qué? Porque el comercio no se somete solo a las fronteras dentro de bueno, no solo se ejerce dentro de las fronteras de un país. Con el derecho administrativo, pues el Estado regula el comercio mediante normas públicas. Y bueno, con el derecho tributario, ¿por qué? Porque el comercio genera deberes impositivos, ¿no? Es decir, el pago de tributos. De igual manera, el derecho comercial tendrá sus propias fuentes y esto seguramente lo van a poder recordar de la asignatura que han llevado, que es Teoría General del Derecho o Introducción al Derecho. Y bueno, el derecho comercial en primer lugar tiene como fuente la Constitución, que eh, bueno, en un estado constitucional como el nuestro. En segundo lugar estará la ley, que es la declaración de la voluntad del Estado mediante el órgano legislativo. Tenemos también a la costumbre y los usos mercantiles. Esto es muy importante, ¿no? La norma jurídica mercantil muchas veces va a permitir la aplicación de estos. La jurisprudencia, que es el conjunto de decisiones que emanan de los altos tribunales de justicia. La doctrina y los principios generales del derecho y finalmente la equidad.
Ya para concluir esta parte, el Código de Comercio, estimados postulantes, eh, demuestra que el derecho comercial en nuestro país sí tiene una autonomía incluso legislativa, ¿no? Y se divide en 4 libros. En un libro primero se comprende la regulación de los comerciantes, las obligaciones de los mismos, el registro de comercio, las sociedades que también son comerciantes, pero personas colectivas, competencia desleal y auxiliares del comercio. Hay un libro segundo que trata sobre los bienes mercantiles, el mercado de valores, elementos de la empresa mercantil, los títulos valores. El libro tercero que se refiere a los contratos y obligaciones en general, y el libro cuarto que va a tratar los procedimientos especiales, el peritaje, el arbitraje, el concurso preventivo y también la quiebra, ¿no? El concurso preventivo que está relacionado también con el derecho de obligaciones. Hasta acá entonces esta segunda parte de nuestro curso. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna duda, algún comentario, estoy atento a ello.